Más gente me llamó que podía haber interés de estudiante y de un día para otro me dijo que me querían, Tony me dijo que me quería y no puedo decir que no a estudiantes. Mi familia, por ejemplo, viene del fútbol, pero aún así sabe que me gusta estudiante. Ha sido un equipo tan grande en la historia del baloncesto de España que quieras o no, que ahora esté en primera fe, es un grande de España. Entonces, a veces me cuesta incluso creérmelo yo mismo, ¿sabes? Que sí, que al final me dio mucho trabajo de crédito, pero yo creo que lo que tú dices, que ha sido hace 2 años terminé en EVA, ¿sabes? Con mi equipo de derecho. Y a lo que decía de Santucci, al final es como que hay un paso para atrás pues, para dar dos adelante, que a veces en la vida hay que Claro. hacerlo, ¿sabes? El estilo de correr así no se ve mucho, yo creo que también es una cualidad por la que puedo aportar cosas diferentes a equipos, como ser estudiante en este caso. Siempre desde casa me han inculcado casi todos los días que llamaba con mi padre, hablaba todos los días, decía, trabajo y humildad, trabajo y humildad. Y por muy bien que te salgan las cosas, que no se te suba. Había momentos porque la gente hablaba, no sé qué, y yo en plan de vale, perfecto, tampoco me gusta. ¿Sabes? Al final sí que tengo grabado el tema de Never Too High, Never Too Low. También te motiva el hecho de poder llegar a tu primer año y poder a poner a estudiantes, como que estudiantes se merece, te motiva, ¿no? O volver a aportar a ese logro. O sea, no me conformo de solo jugar ahí. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo en el que recibimos la visita de un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Asier González, jugador de Movistar Estudiantes. Bienvenido, Asier. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, vosotros por invitarme. Nada, muy bien. Ya con bastante ganas de ir para allí, para la capital y estar con mis nuevos compañeros, la verdad. Y esa es una experiencia que es Movistar Estudiantes, una oportunidad de la hostia, la verdad, y con muchísimas ganas de ir para allí. Al final, como dices, ¿no? Es una oportunidad muy buena, es un equipo histórico que ahora, pues, por su situación actual está pues en ese proceso, ¿no? Intentar volver a la ACB, pero luego iremos a la temporada de Cartagena, ¿no? Y de todo este proceso, pero ¿cómo te surge la opción de llegar a un club tan importante como el Movistar Estudiantes? Pues al final surgió, no de la nada, pero bueno, sí que es verdad que yo tenía intereses de varios equipos, obviamente. Uno de ellos al final también era Tizona, obviamente, porque al final yo con Jordi tenía una relación muy buena y en esto es como mi padre adoptivo en este baloncesto. Entonces, sí que es verdad que las conversaciones con Tichon estaban bastante bien, pero sí que es verdad que un día más gente me llamó que podía haber interés de estudiante y de un día para otro me dijo que me querían. Tony me dijo que me quería y no puedo decir que no a estudiantes, a Claro. gustar estudiantes. Imagino que cuando te llegó, como dices, ¿no? La llamada de Tony Ten, un poco pensar en toda la infraestructura del club, en todos los años donde ha estado, pues sería también en el momento un golpe de realidad importante, ¿no? Sí, al final lo que comenté con mi familia, que mi familia, por ejemplo, viene del fútbol, pero aún así sabe que me gustan estudiantes. Ha sido un equipo tan grande en la historia del baloncesto de España que quieras o no, que ahora esté en primera fe, es un grande de España. Entonces, la gente se da cuenta de lo grande que es fichar por el Movistar Estudiantes. Quieras o no, está a lo largo de la historia está a la altura del Barça de Madrid, ¿sabes? Claro. Los más conocidos. Por todo lo que te digo, gente que no sabe de baloncesto, que se lo comenté y conocía a Movistar Estudiantes, ¿sabes? Sí, sí, Imagínate no. la dimensión que tiene. Es un equipo histórico. Al final estuvo por aquí con nosotros también Nacho Martín y nos lo decía, ¿no? Que la etapa en Movistar Estudiantes la recuerda como quizás la más especial de su carrera, ¿no? No solo por lo deportivo y por el club, sino por los trabajadores, por todo lo que conforma también la entidad, ¿no? Un poco, ¿cómo afrontas tanto a nivel individual, Asier, como a nivel colectivo esta ilusión de temporada que tienes por delante? Pues mira, a nivel colectivo, obviamente, el objetivo está claro, es de volver a donde se merece estar con nuestros estudiantes, intentar conseguir ese ansiado ascenso sin la cosa de sí o sí hay que, no, poco a poco, que vayan saliendo resultados y si no se puede de forma directa, intentar pelear a Final Four, pero sí que es verdad que al final no tienes otro objetivo como tal. A estos equipos grandes como estos estudiantes cuando vas para ascender ahora mismo. Entonces, Claro. no hay otro objetivo ahora mismo que ascender, sí o sí. Y a nivel individual es pues, seguir creciendo personalmente, la verdad, tanto tácticamente como emocionalmente, ¿sabes? Al final es un nuevo reto. Yo siempre he ido, sí, verdad que con Jordi también he ido esas cosas de jugador número 12 y aprovechar oportunidades. Pues al final
no sé si jugar número 12, 10, me da igual, al final voy a ir lo mismo. Oportunidades que me den, aprovecharlas y por eso es difícil a mi compañero de equipo, sobre Claro. todo, ¿sabes? Entonces, para cualquier cosa que necesite Tony, pues tengo que jugar de base, ¿sabes? En plan, darlo todo, pegarme con todos y sobre todo eso, tener esa mejoría de si yo miro el año pasado cómo jugaba al próximo año, ver ese cambio, ¿sabes? Ir Claro. perfeccionando cosas, mejorando, sobre todo seguir evolucionando año tras año. Claro, sí, justo se lo comenté a Jordi cuando estuvo aquí con nosotros, que tu caso, ¿no? Lo comentó él muchas veces de cuando te llama, te dice, mira, para Le Plata me interesas obviamente para el equipo, ya te había llamado en su época de Navarra, pero al Sí. final vas a ser el quinto interior, tienes que saberlo desde su honestidad, ¿no? Y bueno, Mm. fuiste un jugador fundamental y él por un poco lo mismo y terminaste siendo, pues lo que te digo, ¿no? Uno de los grandes jugadores nacionales de la competición en puestos interiores. Un poco, Asier, al final esto cuando un entrenador te lo transmite, ¿no? Yendo ahora, por ejemplo, al caso de Jordi, imagino que para ti también es como un soplo de aire, ¿no? Es decir, está yendo de cara, me está transmitiendo un poco la realidad y se está preocupando por también mi mejor y mi adaptación, ¿no? Sí, al final prefiero te avisan ya para que luego no te lleves sorpresas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que también yo eres un tipo que decía, oportunidad vas a tener. ¿Sabes? Yo eres un tipo que siempre va a dar oportunidad a la gente. Algunas más o menos, pero siempre va a ser oportunidad. Entonces, si aprovechas esa oportunidad, pues luego has sabido que aprovecharla también sabido, ¿sabes? También es verdad que el estilo de juego de Jordi es un estilo de juego que a mí me gusta mucho, todo el tema del correr y todo me ha venido bien siempre, pero al final Jordi siempre ha sido sincero conmigo y en ese sentido siempre lo he agradecido. Así me ha dicho 2 años, jugar número 12, pero que luego ya sabes cómo va esto. Claro, Si estás bien, vas a jugar más, si estás mal, vas a jugar menos. En ese sentido, yo creo que ya no, en el papel ya no sé si hay un jugador número 12, un jugador número, ¿sabes? Al final es cómo te sientas en ese momento en el campo, los entrenamientos y todo. ¿Sabes? Al final también es verdad que el tema de la confianza hace mucho. Sí que es verdad que, sobre todo el año de oro, el segundo año, ya como conocía a compañeros, instituciones de Cartagena, a los entrenadores, llegué con mucha más confianza que, por ejemplo, cuando era plata. claro, Entonces, eso hace que sea más fácil la adaptación, ¿sabes? Pero aún así sí que es verdad que hay que currárselo. O sea, no queda otra que claro. pegarte y aprovechar las oportunidades, que es lo que dice en Cartagena. Entonces, mi idea es seguir con eso, aprovecharlo, trabajar a tope todos los días y dejarme la piel. No hay otra. Claro, no, no, y al final, vamos ahora con el caso de tu ciclo en Cartagena, pero personalmente tú, bueno, tu primera experiencia, digamos, ¿no? En EVA es en Santurchi y tampoco tienes, es verdad que coincide con el COVID, ¿no? Pero tampoco tienes mucha continuidad y luego das ese pequeño pasito atrás, por decirlo de alguna manera, a Getxo, recuperas pues esa confianza y haces 2 temporadas tremendas en EVA. Al final yo creo que un poco, viendo desde en una perspectiva, ¿no? Todo tu evolución y tu carrera es eso, ¿no? Esa idea tuya de trabajo, trabajo, hasta, bueno, dar ese saltito de Eva a estar en el Movistar Estudiantes en nada. Sí, al final, a veces me cuesta incluso creérmelo yo mismo, ¿sabes? Que sí, que al final me dio mucho trabajo de crédito, pero yo creo que lo que tú dices, que ha sido hace 2 años terminé en EVA, ¿sabes? Con mi equipo de derecho. Y a lo que decía de Santucci, al final es como que hay un paso para atrás para dar dos adelante, que a veces en la vida hay que Claro, hacerlo, ¿sabes? Y bueno, me como de orgullo o lo que sea, doy un paso atrás, pero que a la larga, fíjate cómo sirvió. Y sobre todo es el tema de sentirte a gusto y motivado, ¿sabes? Es que al fin y al cabo esa es lo más importante. Si no tienes motivación, no solo en el baloncesto, en la vida en sí, ¿eh? Tanto para tu trabajo personal, para los estudios y todo, como tienes motivación es muy difícil todo. Entonces, sí que es verdad que también se ha dado cosas. Al final, pues salgo de casa por primera vez como jugador profesional, me voy a Cartagena y tengo la suerte que ese año pues asciendo. Y al final ascendiendo es la forma más fácil de jugar sí, en el siguiente nivel. Entonces, pues sí, es verdad que hay mucho trabajo, pero bueno, un poco de suerte igual sí que ha habido dentro de cada, ¿sabes? claro, esa Porque ha pizca de sido una suerte. casualidad, claro, una mezcla de todo. Sí que es verdad que trabajo mucho, pero también es verdad lo que te he dicho, que si tú haciendo un equipo es mucho más fácil poder jugar o debutar en oro que si te tienen Claro. que fichar. Nos lo comentaba Entonces, Jordi pues bueno, que en su caso, por ejemplo, ¿no? Él cuando pensaba en eso, en dar ese pasito a oro y ahora a futuro, ¿no? Ojalá se dé también a la ACB, que él veía la forma quizás más factible, pues a través de un ascenso más que con una incorporación directa, ¿no? A través de un fichaje. claro, al final, tanto entrenadores como los jugadores hay como una rueda que se mantiene ahí que es muy difícil entrar si no has podido ascender con tu equipo. ¿Has visto el ejemplo ahora
de Palma, Figu y Palma, Sí, Palmer y, este, Melilla, que al final han renovado los 3 entrenadores. O sea, normalmente suele hacer eso, como el premiar a los entrenadores por ese ascenso. Entonces, una vez que entras en la rueda es aguantar, ¿sabes? Y esa hacer un buen trabajo. Al oportunidad, final, claro. Mira, Jordi ha hecho 2 años sin en Cartagena y se ve la recompensa ahí. Ha fichado por Tizona, tiene un proyecto muy bueno y te digo yo que iba a ir para arriba, Jordi. O sea, no te cabe la menor Seguro. duda. Seguro, no cabe duda. Y yendo ahora a esa etapa, a ese momento en el que dejas Getxo para ir a Cartagena, que como decía antes, Jordi lo ha comentado muchas veces, que él te llama cuando estás en Getxo para ir a Navarra, pero bueno, tú te mantienes un año más en tu equipo. Pero yendo ese salto en el que conseguís primeramente un ascenso, ¿cómo vives ese salto, ya no lo deportivo, sino lo personal, de dejar, como decíamos, tu zona, de dejar Bilbao, de dejar el norte para irte a otra zona geográficamente que está en España, pero que es muy distinta en cuanto a clima y un montón de temas, ¿no? ¿Cómo vives eso en esa adaptación también deportiva? Mira, te voy a ser sincero, yo hasta eso, hace 2 años yo no veía tema de profesional muy viable. ¿Sabes? Estaba jugando ahí en Hechos, sabía que estás haciendo buenos números, pero era como que yo estaba a gusto ahí y aparte, sí que era que yo dije en casa que hasta que no terminase la carrera no me salgo de casa, porque no veía como tal baloncesto algo que pudiese vivir Claro, como tal, ¿sabes? Vamos a decirlo así. Entonces, el primer año de Eva, me llamó yo para allá a Navarra, me llamó creo que durante temporada y luego al final. Y dije que no, como te lo dije yo, tenía que hacer los estudios, tenía que terminarlo, y estaba muy a gusto allí, en mi zona de confort, vamos a decirlo así. Y sí que es verdad que el segundo año veo que los números son parecidos, incluso un poco mejores, y ya termino la carrera. Ahí es cuando digo, voy a dar el salto. Y veo que me vuelve a llamar Jordi. Y ya en mi cabeza dije, mi padre, un tío que me lleva llamando 2 años seguidos, después de decirle que no, tengo que ir claro. con él. Y me dijo, ¿y para dónde? Iba a Cartagena. Y yo, hostia, Un elegí poco lo más lejos. lejos, pero vamos, fíjate, lo que es la vida. Al final, por esperar un año más, Jordi se fue a Cartagena, yo me fui a Cartagena y conseguimos el ascenso. Y al final, lo que vivo en Cartagena se va a quedar para mí para toda mi vida. Claro, en esa temporada en la que conseguís primeramente el ascenso, como dice Jordi, se sientan un poco las bases de lo que vino después, ¿no? Porque además eres un grupo con muy buena química, con un estilo que al final se mantuvo y que yo creo que es lo que os diferenció y en jugadores como tú, que os gusta, por ejemplo, pues jugar muy bien las caídas, por ejemplo, de pick and roll. Es verdad que eso no está tanto en ese estilo, pero sí que correr la pista, que hay muchas acciones que cuando finaliza, por ejemplo, en una liup un atacante, ya sales automáticamente corriendo y ves que ni lo celebras, sale una velocidad endiablada. Un poco ese año de adaptación, ¿cuál crees que fue la clave en Le Plata para que todo saliese tan bien, ¿no? De inicio con la dificultad que tiene en el mundo del baloncesto. A ver, al final sí que es verdad que nosotros teníamos claro que teníamos que seguir lo que Jordi nos decía. ¿Sabes? Al final, si tú crees en lo que Jordi hace, todo va a salir bien. O por lo menos va a tener buenos resultados. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llego allí, digo, hostias, entonces juegas ya, bueno, jugar, no, entrenas con gente ya de alto nivel y claro, yo paso a entrenar 3 días a la semana, a llegar a pretemporada a entrenar todos los días, incluso doble. Entonces, solo en ese sentido, solo por eso, el de entrenar mucho, en entrenar con gente de calidad, de buen nivel, ya mejoras. Solo los entrenamientos. Entonces, para que no te quedes por detrás, tienes que adaptar a ellos. Entonces ya das un paso de calidad. Y a partir de ahí lo que te digo, Jordi propuso este primer día un estilo de juego peculiar, vamos a decirlo, que cada vez se está viendo más, el tema de velocidad, de llegada y tirar. Entonces, todos dijimos, vamos a una con él, nos comprometimos con ese juego, con eso que pedía Jordi y al final se ve. Y también aparte teníamos un muy buen grupo, que teníamos muy buena relación con todos, que nos éramos capaces de decir tanto lo bueno como lo malo. Claro. Entonces, y hoy en día se ve que entre nosotros tenemos muchas relaciones y seguimos hablando. Sí, 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 no, que es clave, ¿no? Al final, para que haya también un éxito deportivo esa parte, porque, como dices, si no, también nos lo contaba Alex, ¿no? Que solamente el hecho de llevar el día a día, bueno, estáis Mm. todo el día viéndose, entrenando, conviviendo, somos seres humanos, ¿no? Al final es Sí, complicado gestionar eso. sí, al final es como tu familia dentro de lo que cabe, o tus amigos que, por ejemplo, ves más que a tu propia familia. O sea, el día a día, al final, quieras o no, hace mucho. O sea, alguna persona que ves todos los días, pero todos los días, al final le coges cariño. Para mal o para bien, pero le coges cariño. Te puedes meter de los 3 pero luego al final es con la persona que incluso puedes vivir. ¿Sabes? Yo al final he tenido buena relación con todos y sobre todo con los que he estado viviendo, pero lo que tú dices, si tú ves todos los días, al final tienes una relación
que quieras o no, vayas a donde vayas allí por España, y digas, hostia, tengo aquí un amigo que juega en Cartagena, voy a llamarlo. ¿Sabes? Entonces también es lo bonito del baloncesto, la gente Claro. que conoces a lo largo de tu vida, que por en Cartagena estos años he conocido a gente que consigo amigos míos hoy en día por ejemplo, te da pena el despedirte y saber que cuando vas a volver a ver. ¿Sabes? Claro. También en lo malo, en lo bueno y lo malo. Entonces, por esa parte sí que es verdad que es lo bonito del baloncesto para mí. O sea, tengo gente que hoy en día que hablo todos los días, otras semanas con ellos, que hace 2 años y conocí. Entonces, por esa parte, la verdad es que muy contento. No, no, y además, pues lo que dices, ¿no? Dar esa apuesta que de inicio dices, vale, me llama Jordi, pero tengo que ir a un sitio que al final se nota, ¿no? Cuando eres de una zona, como pasa en nuestro caso con el norte, pues también es un cambio drástico, ¿no? En lo personal que influye en lo deportivo. Pero después ascendéis y encima es que os convertís, os cuesta, ¿no? Tenéis rachas de derrotas, no es todo fácil, pero cuando llegáis al tramo ya de la temporada donde encontréis sensaciones, es que estáis a punto de eliminar del Betis, le lleváis hasta el límite. ¿Cómo ha sido para ti esta temporada de debut en una categoría ya como es Primera Fed, que ya, pues, evidentemente sube mucho más el nivel, ¿no? Sí que es verdad que al principio, digo, al final por el tema de la confianza, me veía muy a gusto, muy cómodo, entrenamientos, todo, ¿vale? Pero luego llegan los partidos y ves a gente delante que muchos de ellos los has visto jugar por televisión toda la vida y dices, espérate que eso es otra cosa. ¿Vale? Los físicos, el ritmo y todo. Y al principio nos costó, o sea, tanto personalmente como al equipo, yo creo. Solo había, lo que te digo, de nuestro equipo, igual de 12 que éramos, solo 4 habían debutado en primera fe. ¿Sabes? Entonces era como algo nuevo Eso es para todos. complicado, claro. Entonces, sí que verdad que al principio nos costó, lo dices tú, pillamos una racha así mala, bueno, al final también jugamos, no pudimos ir seguido, jugamos contra equipos top, pero jugamos contra 4 de los de arriba, más luego Ticeno en su casa, que por aquel entonces estaba muy bien físicamente, y luego también Valladolid. Fue un momento que sí que verdad que hubo muchas dudas de qué podía pasar durante la temporada, y estábamos ahí en descenso, y al final lo que te digo, que nosotros cuando empezamos la temporada el objetivo era claro, era salvarnos. O sea, no había otro, por tema de presupuesto, de plantilla, bueno, o por eso por lo menos decía la gente, ¿sabes? Que nos daban Os daban por por descendidos muertos. ya y Sí, bueno, sí, yo luego conozco a se vio gente que que la me dijo, gente que os dio por muertos. claro, no se vio que la gente nos dio por muertos y quedó por detrás de nosotros, pero bueno, Claro. eso ya es otra cosa ya, pero bueno, sí que es verdad que una vez que ya cogimos el ritmo, pillamos unas cuantas victorias apuradas, que nos dio bastante energía, más luego lo de la Copa, también que nos metimos en la Final Four, pues tuvimos una cosa que fue la confianza en nosotros y el respeto del rival, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya la segunda vuelta ya fue más complicada, pero sacamos partidos muy importantes y al final, dices tú, nos metimos en playoff siendo, como decir, los primeros después de esa liga de los grandes y contra el Betis fue personalmente una gozada. O sea, esa eliminatoria yo creo que para la gente que le gusta el baloncesto lo gozó. Porque quitando el último partido, que ya físicamente no podemos más, los primeros 4 partidos creo que la diferencia máxima era de 8 puntos. Sí, A ver, nada, no era dos nada. partidos con prórroga, emoción hasta el final. Allí en Sevilla hicimos 2 partidos impresionantes. El primero es un poco pequeños detalles, el segundo todo el rato por encima y luego los 2 partidos en casa. ¿Sabes? Y al final, también lo que comentaba varias veces, que nosotros el año pasado, el primer partido de Liga, que yo jugué allí en Cartagena, no sé si había 200, 300 personas viéndonos, y el último que jugué en Liga, bueno, el último oficial en Cartagena, casi 5.000 personas. Joder, Para ver casi la nada, diferencia. el Entonces, cambio. el cambio y todo eso ha sido muy impresionante. O sea, la verdad es que no tengo ningún pero en estas temporadas en Cartagena. La verdad es que ha sido experiencia sin igual para toda la vida, sobre todo porque ha sido las primeras experiencias fuera de casa y sobre todo con mucho cariño igual a Cartagena, siempre. ¿Y cómo afrontas tú un partido, yéndonos, por ejemplo, ¿no? a esta serie en Sevilla contra el Betis, un partido en el que ya ves no solo la exigencia que hay, sino lo que hay en juego y también el escenario, ¿no? Donde tienes la oportunidad de jugar? ¿Cómo afrontas tú un día a día a nivel, pues eso, de rutinas un poco también, ¿no? De gestión emocional de un partido tan especial? Pues sí que es verdad que yo para estos partidos lo paso peor si lo estoy viendo que jugando, la verdad. O sea, una vez que ya estás metido, sí que es verdad, también hay que decir que la presión como tal la tienen ellos. ¿Sabes? Al final nosotros no somos los favoritos y cuando partes de no ser favorito es mucho más fácil.
Pero sí que es verdad que la Fronda es como, en mi caso la afronté como un regalo, vamos a decirlo así, por poder jugar este tipo de partidos, ¿sabes? Y contra esos equipos. Pues yo dije, porque se ve ya por la situación que había en Cartagena y por lo que se podía escuchar, yo sabía que podía estar jugando mis últimos partidos con Cartagena, ¿sabes? Con mis compañeros. Entonces me lo tomé como una cosa para disfrutar, pero sí que es verdad que cuando ves que ya estás peleando, y nosotros después del segundo partido dijimos, "Le vamos a Cuidado, ganar, ¿eh? le vamos a ganar". Nosotros fuimos a casa diciendo, vamos a ganarles la serie. Y después del tercer partido lo teníamos clarísimo. Pero luego al final, pues ya sabes, el Betis es mucho Betis, tiene jugadores muy buenos y fue una pena. Pero bueno, visto está que luego ascendió. Bueno, en Sí, ese sí, caso, sí. hoy en día no, pero bueno, que fue No el se ganador de la Final materializó, Four. claro, pero bueno, estuvo con nosotros aquí Gonzalo García Vittori y nos lo decía, ¿no? Que al final fue, jolín, una eliminatoria de detalles y lo que dices, que irás en el último partido, no tanto, puede haber un momento en el que se rompe, pero tú ves los cuatro primeros partidos y es que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, Era una no. locura. O sea, el ritmo fue una pasada. Yo te digo yo que como espectador, como espectador tuvo que ser la hostia, la verdad. Lo Porque nosotros fue. estábamos jugando y decíamos que no sé, bueno, nos vamos a pegar, metíamos, lo aguantábamos, porque siempre ha sido uno de nuestros fallos durante la temporada que fue igual el poder pelear contra los grandes. Tuvimos ahí algún partido que otro contra Fuenlabrada, por ejemplo, que perdimos en los últimos segundos. Obradoiro sí que le ganamos, pero sí que es verdad que es uno de nuestros fallos de la temporada que es haber peleado contra un grande. Entonces, cuando llegamos a la Final Four, después de, por ejemplo, perdimos en Cantabria el último partido, sí que es verdad que llegamos con mentalidad de no lesionarse a nadie porque no nos jugamos nada. Y al ver la eliminatoria es como, lo disfrutamos como enanos. Y sí que es verdad que en el momento que tú pierdes dices, estás jodido y todo, pero bueno, en el momento que sales afuera y ves como la gente está orgullosa y te agradece y todo, los aficionados de Cartagena, te das cuenta de que hemos hecho algo grande. Hoy en día sí que lo ves, ahora después de un par de meses dices, joder, lo que liamos, La que hemos ¿vale? liado, ¿no? Sí, Yo pero creo, claro, en el momento dices, ¡buah! He sido una mierda. claro. Notas tú, antes comentabas un poco, ¿no? De un poco a veces cómo te cuesta creértelo, ¿no? De estar jugando contra gente que estás viendo por la tele, un Mm. poco estar en el estu, ¿no? Y bueno, es un cambio grande, es normal, ¿no? Pero en algún momento tú percibes que todos estos pasos que has dado, ¿no? Fruto de tu trabajo y progresión, pues a veces pierdes un poco la perspectiva de decir, ostras, no me he enterado ni de qué ha pasado, ¿no? De mira dónde estoy. Sí, sí, totalmente. O sea, obviamente intento llevar bien, porque en este caso me gusta estar calmado y todo, y ser consciente de todas las cosas, pero al final es lo que tú dices. Hace 2 años estaba terminando de jugar en Mucho y ahora vez están entrenando con el estudiante, al jugar con estudiantes y jugar con gente como Granger y Garino y Paunder y esta gente que les has visto por la tele jugar hace 2 años. Entonces, intento llevarlo bien porque al final, como me desborda la cabeza, va a ser peor, pero sí soy consciente que, hostia, el cambio ha sido muy grande y, y sobre todo el poder, como dice la gente, disfrutar de esto. Es una oportunidad que me ha salido, que hace 2 años que teníamos imposible todo el mundo y que lo aproveche, ¿sabes? O sea, malo o bien, pero aprovechar. Eso es. Para decirlo en el futuro, decir, hostia, yo juego con esta gente o yo juego en esto, ¿sabes? Entonces, aprovecharlo y disfrutarlo. Sobre todo disfrutarlo al máximo y aprender muchísimo. Yo creo que viéndote es la clave, también bueno, de tu rendimiento que se nota, ¿no? Que disfrutas, lo que te digo, cuando sales corriendo las transiciones, es que al final fluye todo, pero yo creo que también hay esa parte y ese trabajo interno, ¿no? ¿Qué jugador? Es que esto justo lo hablamos mucho con Alex, ¿no? Él me comentaba, pues, Víctor Benítez, por ejemplo, Kevin Larsen, ¿no? Dice, es que al final es un contraste grande y también lo disfrutas, ¿no? Tú en los puestos interiores también, con la dificultad que tiene, esto también lo hablamos con Alex, al final jugadores que ya no es solo que sean muy físicos, sino que encima te pueden castigar desde fuera, jugadores versátiles. ¿Cómo has enfrentado tú, digamos, este salto, ¿no? Siendo un jugador interior, de enfrentarte, como te digo, con jugadores como Kevin Larsen, Kravitz y un montón más, ¿no? Con la dificultad que tiene. A ver, es que al final a mí me encanta pegarme. O sea, a mí esto, te digo la verdad, yo al final lo que más me cuesta no son los grandes, sino son los pequeños cuando hago cambio. ¿Sabes? Al final siempre lo he dicho, ¿cuál es el juego que más te ha costado defender? Por ejemplo, en la serie, lo que más me costó fue Hughes, porque cuando hacía cambio te destrozaba el tío. A ti y a Al cualquiera, yo final, creo, ¿eh? por eso, sí, sí, o sea, es una pasada. Entonces sí que es verdad que contra los grandes jugadores, Kevin Larsen, Lotana, al final son jugadores muy buenos, muy físicos, que
que te lo ponen muy difícil, pero bueno, lo que tú dices, al final, si tú me la metes, como no pasa nada, yo estoy corriendo ya y te la meto a la siguiente, ¿sabes? Entonces, el hecho de jugar con la gente de tanto nivel te exige tú dar un paso, tanto físico, ¿sabes? Como mental, de que este tío te la puede liar. Entonces, bueno, ser muy consciente de que si tienes una carta, intentar que no te meta otra. Porque tú Claro. ya vas predispuesto a decir, las va a meter. Perfecto. Vamos a intentar que te tire 20, ¿vale? Para que meta los puntos que te tenga que meter, pero que te tire 20 más de lo Mm. normal. ¿Vale? Porque al final Es una son forma gente tan inteligente de buena, afrontarlo, claro. claro, no, son gente tan buena que sabes que va a meter. Quieras o no, aunque intentes dejar a 0 puntos, es muy difícil. Mark Hughes, Entonces, por lo que tienes que ejemplo, hacer, los porcentajes claro, que tiene, creo que son, no sé si un porcentajes altísimos y buenísimos sí, para un de jugador triple a con 50, 50 de 50%. triple o así. Es una Pero te barbaridad. digo, al final yo creo un poco la mentalidad es esa, de que, bueno, sabemos que van a meter los puntos, pero que se tiren más. Para que el porcentaje sean malos. Para que le haga 17 puntos, pero tenga 10 de valoración. Claro. ¿Sabes? Entonces eso, bueno, no queda otra que Sí, que asumirlo y pegarse, como dices, asumirlo, exacto. Pero bueno, al final sí es verdad que es muy diferente, porque hay estilos de juego que, por ejemplo, el mío, que al final el estilo de correr así no se ve mucho. Yo creo que también es una cualidad por la que puedo aportar cosas diferentes a equipos, como ser estudiante en este caso. Más ahora que está el reglamento de no hace falta pasar al árbitro para sacar el fondo de banda, eso te ¿sabes? viene genial, ¿eh? No, no, eso me viene, vamos, me viene muy bien eso. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, al final es un estilo de juego que puedo aportar en diferentes conceptos, ¿sabes? Y en otras situaciones Porque, también, ¿eh? Claro, porque al final defensivamente eres un jugador también muy activo que aporta mucho, estás muchas veces en línea de pase, lo que decíamos, ¿no? Las lecturas del 2x2 creo que es verdad que, como decía Jordi, es algo en lo que destacas muchísimo, pero es que hay otras cosas en las que también, en base a tu crecimiento, estás ayudando muchísimo. a ver, por ejemplo, yo hablé con Tony, que a él le gustaba el tema de poder hacer un hedge o cambio, a mí esas cosas sí me gustan. A mí, por ejemplo, en los momentos difíciles de la temporada, cuando más ya está la revolución muy alta y todo, nosotros tenemos un plan de partido, diferentes defensas, pues yo creo que llega un momento de partido que ya decimos cambio en todo y lo más fácil, ¿sabes? Entonces, esa cualidad de poder cambiar en todo y poder defender a pequeños, creo que era un plus más, ¿sabes? A la hora de poder dificultar, ¿sabes? Sobre todo también si con el que cambia aguanta al grande, ¿sabes? Claro. En ese sentido sí que me gusta bastante el tema del cambio, el tema de defender y todo, y lo que tú dices, el 2x2 también. Por eso te digo que, vamos, yo creo que es algo que es al contrario, ¿no? Que es positivo y más el ascendente que está viendo hoy en día de jugar más rápido, pues bueno, creo que es algo que te abre también una puerta, ¿no? Yendo un poco ahora al trabajo de postemporada, un jugador como tú que presta mucha atención, pues como dices, ¿no? A ese trabajo, a esa mejora, empezar el año aquí y terminarlo un poquitito más arriba, ¿no? ¿Cómo enfocas o cómo has enfocado, por ejemplo, este último verano el trabajo de postemporada? Sí. Pues al final meter mucho gimnasio me parece mantener la forma sobre todo, meter mucho gimnasio, ahora también entrenamientos con diferentes personas para un poco inculcar un poco los frutos de cada entrenador y sobre todo eso, con un preparador físico que conocí en Cartagena, con Carlos, meterle caña todo el verano. Y da igual, si me he ido de vacaciones por ahí y también coger unos días, ir al gimnasio y seguir trabajando. Sobre todo el tema de eso, que al final nunca he trabajado de forma, vamos a decir, con preparador físico, ¿sabes? Siempre tengo en cuenta y todo. Entonces, el hecho de poder trabajar cosas específicas para llegar al mejor punto creo que es lo más importante en este caso. Claro. Sobre todo estas 2 semanas ahora que quedan, meterle cardio a tope todos los días para poder llegar a punta temporada, que no te da diferencia que me esté ahogando o con un Claro. pulmón en la mano, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que este verano me lo he tomado más de intentar, aunque sea 3 4 días a la semana, bueno, 4 días mínimo al gimnasio, no fallar, si hace falta ir a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, pero intentar ser constante. Al final, lo que digo siempre, al final hay que tener la disciplina esa de, oye, tengo que entrenar 4 días, pues voy. Saco tiempo, hora y media, cualquier día, y voy. Claro. ¿Sabes? Entonces, así ese método como tal me está sirviendo para, sobre todo, mantener No, se están viendo esa, los resultados, esa ¿eh? posición. Sí, sí, al final piensa que a ser posición de pico y todo necesitas, y la forma de juego necesitas tener velocidad, agilidad con el peso que tengo. Entonces esas cosas hay que trabajarla porque si no, no puedo perder esa cualidad que tengo que es la rapidez y velocidad. Claro.
Y en el trabajo con balón también imagino que hagas un poco pues ese trabajo, ¿no? Específico de mejorar en ciertas áreas. Por ejemplo, el tiro de media Sí, distancia, pues es un sí. arsenal que ya tenías en EVA, pero el tiro de tres, pues algún partido, ¿no? Has podido aportar ahí. Sí, al final es ir creciendo en recursos, dominar los dos o tres recursos que puedes hacerlo bien y a partir de ahí aumentar los recursos. Y verdad, por eso el verano pasado estuvimos ya entrenando por los triples, este año también, el tema de definiciones, de tacto. Pues son cosas que, por esa parte, me quedo tranquilo de que no he llegado a mi máximo nivel. ¿Sabes? Veo que tengo margen de mejora, entonces eso me tranquiliza. Sobre todo también poder entrenar durante temporada me parece también muy importante. Obviamente en verano estamos entrenando en ello, pero sí que es verdad que durante temporada es cuando más hay que entrenar. ¿Sabes? Le falta quedarse un rato más por entrenar o hacer un toque así, un poquito de tacto debajo del aro antes de entrenar, después. Pues sí que es verdad que en ese sentido sí que quiero y estoy en plan aumentando los recursos. Obviamente lo que he dicho, primero perfeccionando lo que ya en teoría sé hacer bien y una vez que ya perfeccione ya dar el siguiente paso que es, pues eso, salir más al triple, más tiro de exterior y todo eso, que es lo que Claro. estoy trabajando sobre todo. Sí, sí, ¿no? Yo, al menos la perspectiva, para mí por lo menos es esa, en un jugador muy versátil que pueda aportar en distintas Mm, formas, ¿no? Y en distintas situaciones de juego. Vamos con las últimas, Asier. Quería preguntarte ahora un poco, como decimos, todas estas experiencias que has tenido en tan poco tiempo, que parece mm. que han sido en mucho más, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has extraído, digamos, ¿no? En esta entrada al baloncesto profesional? Pues, al final es como que, no sé, siempre desde casa me han inculcado casi todos los días que trabajo con mi padre, hablaba todos los días me decía, trabajo y humildad. No, es como algo que tengo grabado a fuego, en plan, tienes que trabajar y por muy bien que te salgan las cosas, no, que no se te suba. ¿Sabes? Había momentos porque la gente hablaba, no sé qué, y yo en plan, de, vale, perfecto, tampoco me gusta. ¿Sabes? Al final siempre tengo grabado el tema de nivel too high, nivel too low, De Rick, que sí. cuando hago un partido muy malo, no soy tan malo como parezco, y cuando hago un partido bueno, no soy tan bueno como parezco. O sea, siempre intento enfocarme en plan, oye, mira, un partido malo, pues el lunes entreno mejor, ¿sabes? Claro. Voy al lunes y voy a entrenar mejor, voy a intentar hacer mejor entrenamiento que en este caso mi rival en un entrenamiento, pero que te respeto, ¿eh? O sea, siempre, Sí, no, claro. pero sobre todo el tema de eso, de, eh, bueno, lo que se comenta siempre, que es verdad, el tema de baloncesto no es solo físico ni emocional, es mucho mental. Una gran parte diría que es mental. Entonces, en ese sentido, yo por suerte, pues tengo a mi padre que me sirve como, como así, psicólogo personal, que cuando estoy así en una situación jodida, un mal entrenamiento o un mal partido, le llamo y me tranquilizo. Vale, pues al final estamos en una situación de que todo se rige por números, estadísticas, quieras o no. O sea, son los Es números que complicado. mandan, pues sí, verdad que hay veces que, bueno, hoy no estoy en puntos porque tendré que ayudar en rebotes, resistencias, pero a la larga lo que ve la gente es los números. Cuando vas Claro. a fichar a un jugador o vas a ver un partido y dices, ah, el que ha hecho más puntos porque te fijas más en él, el que me ha hecho más rebotes, más goles, te fijas en él. Entonces, en ese Es complicado sentido, gestionar, sí. claro, cuando tienes un buen partido, intentar no pensar en, joder, soy una mierda, no sirvo para esto, de verdad puedo estar más aquí o de verdad valgo para esto. Entonces, en ese sentido, sí que es importante tener esa, bueno, en el caso, esa persona que te pueda ayudar a decir, oye, no lo has hecho tan mal como parece, o cuando has hecho bien, oye, está muy bien, pero que no se te suba la cabeza, ¿sabes? Que te controlen un poco, tanto Sí. para bien para mal. O sea, eso me parece lo más importante. Sí, sí, ¿no? Y que además hay una cantidad de, como dices, ¿no? De situaciones bueno, que al final afectan, ¿no? En tu rendimiento. Esto es como en otro trabajo, al final, el currículum, ¿no? Lo tienes que tener bien cuidado, evidentemente, porque si no, pues es más difícil que una empresa pueda captarte, ¿no? Pues en baloncesto, al final, las estadísticas, que si se hacen mal, bueno, es que hay un montón de situaciones externas, ¿no? Y sobre todo, lo que comentabas ahora, con la tecnología. No es ya solo el acceso, que si una persona es muy exigente, pues puede ver los partidos igual, pues incluso le cuesta más, ¿no? Que hace años pues igual no era tan sencillo, sino que cualquiera, ¿no? Te puede enviar un estímulo y es más complicado, ¿no? Todo eso gestionarlo desde la perspectiva del jugador profesional, imagino que lo que decíamos antes, ¿no? De venir de EVA en un contexto a jugar con tus amigos en un buen nivel, pero que no está todavía profesional, a estar en un sitio donde la exposición al final es 24 horas, ¿no? Y le estás jugando tu trabajo. Sí, sí, o sea, al final, bueno, yo digo, ¿sabes? Yo siempre soy muy exigente. O sea, no me conformo con nada. Y al final, bueno, sí, es verdad que eso a veces me cuida
de poder disfrutar las cosas, pero siempre he sido muy exigente en plan de quiero más, no me conformo. Entonces, igual que ahora, no, estudiantes, bueno, nada, yo no me conformo, yo quiero el año que viene coger y ascender como estar estudiantes. O sea, no me conformo de solo jugar ahí, pero quiero ser del equipo y poder ascender. O sea, siempre quiero más, pero teniendo controlado el hecho de que no esté pensando siempre en querer más, 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 más. Al final, Claro. sé lo que hay, obviamente sé lo que hay, pero yo qué sé, si tengo un partido que no he hecho demasiado bien, digo, es que no necesito hacer más. O algunas tengo charlas con Jordi, y digo, entonces me dice, ¿has visto lo que estás haciendo? Todo el mundo habla de ti, no sé qué, digo, pues, ya, pues que quiero más. No me sirve. Quiero hacer las cosas perfectas, quiero no ser el mejor, porque tampoco soy de los de querer protagonismo, ni mucho menos. O sea, no te pido yo que meta 20 por partido, no, no. O sea, es lo bueno que también creo que tengo, que sé cuál puede ser mi rol en cada partido, lo que me haga falta en cada equipo. Pero sí el hecho de hacer las cosas bien. Si fallo 3 tiros libres, pues querer meter todos en el siguiente, ¿sabes? O algo así, vamos a decirlo. Entonces, el hecho de exigirme creo que puede ser un punto a favor a la larga, pero teniendo en cuenta que tiene que ser controlado. Claro. Que no me de esa exigencia que se me vaya a tener una nube negra encima porque no me salen las cosas. Claro, no, no, y como te digo, ¿no? Que también es normal que, como te digo, siendo un ser humano, ¿no? Como eres, Asier, que al final con la evolución que llevas no es lo normal, ¿no? Aunque trabajes un montón que lo estás haciendo y estés demostrando que estás a ese nivel y la progresión, al igual que hablábamos con Jordi, ¿no? De su caso como entrenador, lo natural es que sigas progresando hacia adelante, ¿no? Porque eres una persona todavía muy joven, ¿no? Pero al final también yo creo que es normal, ¿no? Que cuando tienes esa evolución en 2 años, muchas veces tu cabeza te quiera llevar inherentemente a decir, bueno, es que tengo que dar otro pasito, pero claro, es un nivel tan alto que es complicado, ¿no? Esa gestión. Sí, o sea, al final, como que tampoco te quieres estancar, ¿sabes? A mí, por lo que tú dices, al final en 3 años subes 2 ligas, ¿sabes? Después te va a oro y ahora te llamas estudiante y ya eso no. Dentro, aunque sea en la misma liga que Cartagena, es como un paso más. ¿Sabes? Al final lo que quiero cada año dar un paso más. Entonces, el hecho de poder hacerlo, sí, de verdad que hace X tiempo que ya estás de coño, que estás vacilando. No te pases. Entonces, ahora que estoy arriba, es como, no me conformo. Siempre quiero seguir creciendo. Porque dice, pues, te digo, el año que viene yo lo que quiero es ascender como de estudiantes. O sea, no veo otra opción ahora mismo. Pero eso es por ambición también. Que obviamente, Claro. ojo, hay que pelear, que hay equipos que están haciendo muy buenos, tanto equipos que están casi descendiendo, ahora están haciendo equipazo, entonces va a ser una liga muy difícil. Pero al final nosotros somos quien somos estar estudiantes y tenemos No, no. esa cosa de querer, bueno, a ver, que yo al final es el primer año que voy ahí, pero lo que queremos todo el mundo, tanto los aficionados Es, como el equipo ahora en condiciones es volver a ACB. O es un sea, no equipo de tenemos, ACB realmente, claro. sí, Otra sí, cosa es que por sí, situación sí, esté ahí, pero pero eso te digo que también te motiva el hecho de, hostias, poder llegar tu primer año y volver a poner estudiantes, como ustedes estudiantes en SMDC, te motiva, ¿no? claro. O volver a aportar a ese logro. Sí, sí, no, no, totalmente. Y creo que estás como decías, en el mejor sitio posible. ¿Qué vas a sentir, ¿no? Cuando llegues al entrenamiento y tengas al lado a Jason Granger, ¿no? Un jugador que, vamos, es un auténtico referente. Es que es lo que dices. Más cerca yo creo que es muy difícil, ¿eh? Hay grandes equipos, pero es que es muy difícil. No, no, sí, lo mío, o sea, yo cuando hablé con mi padre, digo, mira, está Ranger, Pato Torino también, que son gente que hemos visto, vamos, en Máximo de Bilbao, Vasconia se tiene muy cerca, se escucha mucho, pues son gente que ya conoce, que ha visto por la tele, tanto cuando estaba en las elecciones y todo, y dices, joder, ya es otra cosa. Entonces, que obviamente yo voy ahí a entrenar desde respeto, pero si tengo que pegarles un palo, se lo voy a pegar. Y ellos a Claro, mí, ¿eh? O sea, pero siempre desde respeto, o sea, una cosa no quita para otra. Pero la claro. verdad es que muchas ganas de poder jugar con esa gente. Pues, Que como también te no me digo. quejo con la gente que jugaba, ¿eh? O sea, No, no, a ver, con ni, la ni, gente que mu- jugaba para mí, ni vamos, mucho son gente menos. para toda la vida. Y mucho menos, y al final yo creo que muchas veces, ¿no? Lo hablamos aquí en el canal, la dificultad a veces por apostar, ¿no? Porque también hay, pues, evidentemente, ¿no? Gente que está al mando, que también tiene que mirar por sus intereses, ¿no? Y quiere tomar las mejores decisiones posibles, como dicen, los números al final, pues muchas veces se terminan, pero se está viendo, ¿no? Que hay gente muy preparada en Liga EVA, como puede ser tu caso, en segunda FEF, en primera FEF, y que, bueno, están preparados para dar ese salto y con tiempo, como decía Jordi, pues se puede dar, ¿no? O sea, yo creo que lo que dices evidentemente estás en un escenario tremendo, pero en Cartagena, pues yo creo que todos tus compañeros han demostrado, ¿no? No cualquiera se queda un pasito a ascender a CB. O sea que, vamos, es así. No, sí, sí, o sea, que todos los compañeros que, fíjate, por ejemplo, Gaby se ha ido con Jordi,
ahora está en Alicante, o sea, está haciendo resultados. Luego Sevilla y Aves han quedado Cartagena, o sea que muchos de ellos que el año pasado, hace un año no tenían contrato en oro, o es decir, hace un año y medio, cuando estábamos jugando en plata, no tenían contrato en oro, hoy en día tienen todos, casi todos, tienen la oportunidad de poder jugar en oro. Es Aunque tremendo. hay otros que han dado en otro sitio, pero bueno, sigue siendo mucho nivel. Entonces, por esa parte sí que es verdad que muy contento por ellos. También es verdad que, sí es verdad que no es lo mismo que vayas a jugar estudiantes, donde hay gente que pues, vive su propia vida, su familia y todo, que en Cartagena, que al final éramos nuestros amigos y quedábamos para cualquier cosa. O sea, totalmente Contrasta. mentalizado. Claro, es un contraste de, bueno, esta gente ya tiene su familia, que, hombre, no digo que no se pueda quedar un día para cenar con ellos, para comer, no, no, eso no, obviamente habrá días, pero es verdad que esa gente irá a lo suyo. Con otras Entonces ya, responsabilidades vitales, claro. claro, o sea, ya son más profesionales y están con sus cosas y no es como en Cartagena, que éramos amigos de todo, parecíamos amigos de toda la vida, tío, vamos a seguir por ahí, no sé qué. ¿Sabes? Entonces hay que mentalizarse con ello, pero bueno, son diferentes situaciones en las que también está bien estar en una y en otra. ¿Sabes? Claro, no, no, totalmente, totalmente. Pues si te parece, para terminar, siempre solemos preguntar a Sier por una anécdota relacionada con el mundo del baloncesto que te haya pasado. En tu caso, que como te digo, eres muy, muy joven. No sé si recuerdas alguna anécdota de este ciclo en Cartagena o puede ser en otra etapa. Anécdota. Vale, sí que es verdad que como mayor recuerdo yo tengo como tal es el ascenso de, del año pasado. Yo creo que sí que es verdad que lo que hemos conseguido este año es mucho mejor. A nivel, lo compara, sí, es un ascenso, pero a nivel personal, lo que hemos vivido este año, lo que hemos conseguido, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que el año pasado, como tal, el ascender y todo lo que pasó después, que eso no se puede decir Evidentemente. por cosas, yo creo que ahí es la mejor anécdota de poder disfrutar de esa fiesta, sobre todo porque en mi caso, como Zamora pilla muy cerca del lado con mi familia y todo, Joder, entonces anécdota lo comentaría como el hecho de que nosotros empezamos, porque, bueno, ya sé la historia, que perdíamos de 9, teníamos que ganar más de 9, perdíamos de 20 incluso en casa, y empezamos nosotros el partido con mis amigos y todos, como el hecho de cantando y con una pancarta si se puede, ¿sabes? Y al final del partido, falta un minuto, era todo Zamora cantando si se puede menos nosotros. Pues eso lo tomo un poco como anécdota por el hecho de que nosotros fuimos, pues bueno, vamos a, pues chavales, vamos a ver si se puede, no son 9 puntos, 3 por cuarto, no pasa nada, ganamos y tal. Y ellos estaban allá, que todo, bueno, ellos ya se pensaban que habían ascendido, tenían claro, nos han ganado ya la copa, allí nos ganaron de 9, jugando en casa. Pues siempre lo recordaré desde respeto, pero con gracia el hecho de que nosotros fuimos ahí cantando si se puede, y al final fueron ellos cantándolo. Entonces es una claro. anécdota bastante interesante de cómo cambiaron las formas. No, no, Y como te pero digo, a claro. nivel personal, ese día lo tengo grabado a fuego, por el tema de que aparte fue mi cumpleaños, Joder. tuve la oportunidad que estuviesen mi familia, mis amigos, mis hermanos, o sea, celebrarlo con toda esa gente, no, vamos, lo tengo grabado a fuego ese día. Pues como te digo, así, creo que al final, pues todo eso también te lo has ganado tú a base de Mm, trabajo, ¿no? También un poco, pues la gente de tu familia que te inculca esos valores. Y nada, como te digo, ha sido un placer poder charlar contigo, poder también, un poco la gente, ¿no? Que te pueda conocer un poco más, que pueda entender también el camino de, como te digo, un jugador que es que tiene un mérito tremendo, ¿no? Dar ese salto. Yo creo que es mm. normal que a veces pues te cueste un poco más normalizarlo, ¿no? Porque creo que es algo que es dificilísimo y la mejor de las suertes para esta temporada, sí. Nada, muchas gracias por invitarme y espero que el año que viene podamos reunirnos otra vez por un ascenso. Ojalá, ojalá pueda ser así y nada, como te digo, te estaremos siguiendo muy de cerca en el canal, así. Vale, un abrazo. Pues Muchas nada, gracias. un abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Un saludo. Bueno, hasta luego.